Hola queridos amigos, en este video vamos a resolver el siguiente problema. Nos dicen, Camila unió 3 afiches de forma rectangular para armar una estructura como la que se observa y pegarla en una pared de su casa. El primer afiche tiene 20 centímetros de ancho por 30 centímetros de largo. El segundo afiche tiene el mismo largo que el primero, pero aumenta su ancho en 10 centímetros. El tercer afiche mantiene el mismo largo que los anteriores, pero aumenta el ancho 10 centímetros en relación con el segundo. Y la pregunta que nos hacen es, Camila necesita pegar un cartón en cada uno de los afiches para cubrir la superficie. ¿Cuál es la cantidad total de cartón que necesita? Listo, vamos a resolverlo. Acá tenemos la forma que nos dan los 3 afiches y necesitamos saber la cantidad total de cartón para cubrir la superficie. ¿Qué es la superficie? La superficie, también conocida como el área, es la totalidad, absolutamente todo esto que nosotros podemos ver. En este tipo de figuras podemos determinar el perímetro y el área. El perímetro sería justamente los lados, ¿sí? Todos estos lados, si sumamos, se llama perímetro, y el área es absolutamente todo, toda la parte interna. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar el área de cada una de estas figuras, a la final las sumamos y sabremos la cantidad total de cartón que necesitan. Para eso lo primero que necesitamos son las medidas de estos 3 afiches. Del primer afiche sí me dan, que nos dicen que tiene 20 centímetros de ancho por 30 centímetros de largo. Coloquémosle esas medidas. 20 centímetros de ancho, ¿cuál es el ancho? ¿Sí? Tenemos este ancho, entonces le vamos a colocar 20 centímetros. Y el largo es de 30 centímetros, acá tenemos el largo 30 centímetros. Este es nuestro primer afiche, ¿no? El que nos dan. Vamos a trabajar en este video con colores para que sea más fácil de identificar cada una de las medidas de nuestro problema. En este caso tenemos el amarillo para el primer afiche. Nuestro segundo afiche nos dicen que tiene el mismo largo que el primero. ¿Cuál era el largo? Recordemos, 30 centímetros, o sea, este es el largo, tiene el mismo largo, entonces coloquémosle el mismo largo. Tenemos el color celeste, colocamos igual, 30 centímetros en el largo. Y el ancho nos dice, pero aumenta su ancho en 10 centímetros. Entonces, si el anterior tenía 20 centímetros de ancho y si este aumenta en 10, ¿cuánto va a ser en total? 20 más 10 nos da 30. Entonces, ¿cuánto va a ser este ancho? 30. Le vamos a colocar acá 30 centímetros. Ya tenemos las medidas de nuestro segundo afiche. Vamos con el tercer afiche. El tercero nos dice que se mantiene el largo de los 2 anteriores. O sea que este largo se sigue manteniendo. Le vamos a colocar. Tenemos aquí el largo en la parte superior. La parte inferior recibe el mismo nombre, o sea que este tiene la misma medida que este. Sí, en este caso le vamos a colocar en la parte inferior. Este es el largo que corresponde a la misma medida, o sea, esto y esto se llaman largo. Listo, y vamos por el ancho. Nos falta la otra medida. Nos dicen, pero aumenta el ancho en 10 centímetros en relación al segundo. ¿Cuál era nuestro segundo afiche? Este de la mitad. ¿Y cuánto mide su ancho? Tenemos un ancho de 30 centímetros y como aumentó, de hecho ya lo podemos ver mucho más grande, ¿no? Que los 2 anteriores. Dice que aumentó en 10 centímetros. De igual forma le vamos a sumar 10. Si este ya tiene 30 y nosotros le sumamos 10, nos da una totalidad de 40 centímetros. Así que le colocamos un ancho de 40 centímetros. Y así ya tenemos las medidas de los 3 afiches. Ahora lo único que nos queda es sacar el área de cada uno de ellos y sumamos y listo, hemos conseguido la cantidad total de cartón que necesita. Quizá algunos se están preguntando, pero acá me dice para cubrir la superficie, no el área. Superficie y el área son sinónimos, o sea que significan lo mismo, ¿ya? Decir superficie o decir área es lo mismo. Así que listo chicos, vamos a continuar. También luego me dicen que responda algunos pasos que tenemos que seguir, así que los vamos a responder acá. En primer lugar nos dicen, lee el enunciado del problema y escribe los datos y la pregunta. Entonces, entre los datos, ¿qué es lo que hemos escrito? Las medidas de nuestra primera figura. Recordemos, la primera figura que me dieron es de 20 centímetros de ancho por 30 de largo. Esos son los datos que tengo. Así que lo hemos escrito aquí, los datos de ancho 20 centímetros y largo 30 centímetros. Luego nos dice que escribamos la pregunta. Muy sencillo, ¿no?
copiamos nuestra preguntita. Recuerden, una pregunta, ¿cómo se escribe? En signos de interrogación. Estos son los signos de interrogación. Así que copiamos nuestra pregunta y listo, hemos hecho el primer paso. Vamos por el segundo paso. Nos dicen, segundo paso, planificar. Escribe en el dibujo las medidas de cada uno de los afiches. Y eso es justamente lo que hemos hecho. Ya están escritas las medidas de cada uno de nuestros afiches. Luego nos dicen, piensa en una estrategia que te permita averiguar lo que no sabes. Vamos a ver cuál ha sido nuestra estrategia. Listo, para esto hemos copiado nuestros afiches aquí. Claro que están mucho más pequeñitos, pero es para ir observando cada una de las preguntas. Entonces, ¿cuál fue la estrategia que tomamos? Para nosotros encontrar las medidas de los otros afiches, ¿qué hicimos? Tomamos de referencia las medidas del primer afiche y según estas medidas fuimos colocando las que son iguales y sumando las otras. Entonces, ¿cuál fue nuestra estrategia? Tomar como referencia las medidas del primer afiche e ir sumando para encontrar las medidas faltantes de los otros dos. Y finalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Luego vamos a sacar el área de cada uno de estos afiches y sumar los resultados. Y cuando sumemos todos los resultados tendremos la superficie total que nos indicará la cantidad de cartón que necesitamos. El paso 3. Resuelve el problema usando la estrategia que pensaste. Entonces, listo. Acá nos dice que escribamos los cálculos y hemos escrito. ¿Qué fue lo primero que hicimos para sacar esta medida del ancho que no sabíamos? Sumamos el 20 más el 10 que me dio 30 y era el ancho del segundo afiche. Y luego para el tercer afiche, ¿qué hicimos? Sumamos este ancho que era 30 más los 10 y me dio 40. Y en cuanto al largo que hicimos, simplemente copiamos. ¿Por qué? Porque nos decían que el largo son igual, así que solo tenía que ir copiando. Ok, y luego vamos a resolver el problema. Aquí vamos a resolver el problema. De hecho, lo que vamos a hacer ahora pueden escribir debajo de este paso número 3. Primero, ¿qué tenemos que saber? El área de cada uno de estos afiches. Le vamos a colocar a este A1, A2 y A3. La A mayúscula significa área. Y hemos colocado estos numeritos al lado para que representen a cada uno de los afiches. Primer afiche, segundo afiche y tercer afiche. Listo, ahora saquemos el área de cada uno de estos afiches. Para eso necesitamos conocer la fórmula. ¿Cuál es la fórmula del área? Es la siguiente, que me dice área es igual a base por altura, que es lo mismo decir al largo por el ancho. Así que lo vamos a hacer. Vamos por el primer afiche. Tenemos que poner estas medidas, 20 centímetros por 30 centímetros, que son la base por la altura. Entonces colocamos A1, que significa el área del primer afiche, y 20 centímetros por 30 centímetros. Lo único que hacemos es multiplicar. Recuerden, este paréntesis que lo observan aquí significa multiplicación y se lee por. Entonces en este caso dice 20 centímetros por 30 centímetros. Primero multiplicamos los numeritos. Es muy sencillo multiplicar estas cantidades cuando tienen 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Solo multiplicamos 2 por 3, 6. Y como tengo un 0 acá y otro 0 acá, agrego 2 ceros. O sea, a este 6 que me va a salir aquí, le agregué 2 ceros. Y me queda 600. En cuanto a los centímetros, centímetros por centímetros nos da una totalidad de centímetros cuadrados. De hecho, esto ya lo aprenderemos en el cole de cómo es, por qué me queda centímetros cuadrados. ¿Listo? Así que continuemos. Así ya hemos encontrado el área del primero. Vamos por el segundo. De la misma forma, ahora sustituyo 30 centímetros por 30 centímetros, que corresponden a la base y a la altura de mi segundo afiche. Colocamos área 2 va a ser igual a 30 centímetros por 30 centímetros. De la misma forma, solo multiplicamos estos números y agregamos los ceros. O sea, 3 por 3, 9 y agregamos ¿cuántos ceros? 2. En sí nos va a quedar 900 igual centímetros cuadrados. Y vamos por el tercero. El área va a ser igual a 30 centímetros por 40 centímetros, que son las dos medidas de mi tercer afiche. Resolvemos esto y nos va a quedar una totalidad de 3 por 4, 12 más 2 ceros, o sea, 1200 igual centímetros cuadrados. Listo, ya tenemos el área, o sea, la superficie de cada uno de mis afiches. Y yo, para saber la totalidad,
simplemente sumo área 1, área 2 y área 3. Las vamos a sumar acá, tenemos las tres áreas 600, 900 y 1200. Sumamos esto y nos va a dar una totalidad de 0 más 0 más 0, 0, 0 más 0 más 0, 0. Ahora sí, 6 más 9, 15, más 2, 17. Escribo el 7 y llevo 1. Y 1 más 1 que llevaba me da 2. ¿Cuál ha sido mi respuesta? 2700. Como estos son centímetros cuadrados, se siguen llamando centímetros cuadrados. Es igual que si yo sumara, ¿cuántos son? 2 perritos más 3 perritos, 5 perritos. Y se siguen llamando de la misma forma, perritos. Entonces, si yo sumo todas estas cantidades, como todas son centímetros cuadrados, se siguen llamando centímetros cuadrados. Y listo, chicos, esta sería el área total, o sea, la superficie que corresponde a la cantidad de cartón que Camila necesita para colocar en sus afiches. Así que este proceso lo pueden poner luego del paso 3. Y finalmente nos dicen paso 4, comprobar. Responde la pregunta y comprueba si la solución es pertinente. Como nos hemos podido dar cuenta, sí es pertinente. Y nos dicen escribe la respuesta. Y hemos colocado, para conocer la cantidad total de cartón, encontramos el área de cada afiche y lo sumamos. Y tenemos un área de 2700 centímetros cuadrados. Quizá algunos me digan, no le falta el punto ahí. En realidad, nosotros en la escuelita estamos acostumbrados así, colocar un punto, pero no es necesario. Luego cuando lleguemos al cole, nos vamos a dar cuenta que ese punto muchas veces hace referencia a una coma, o sea, los números decimales. De hecho, si nosotros escribimos en nuestra calculadora, vamos a ver que no nos sale el punto, porque nuestra calculadora entiende el punto como decimales, y sería 2,700, ¿ya? Así que no es necesario, chicos, que coloquen el punto, ¿sí? Aquí se leería 2700 centímetros cuadrados. En cuanto a las respuestas que hemos dado, las pueden copiar tal cual o también pueden copiar según ustedes hayan entendido, o sea, con sus propias palabras. Eso sería muy bonito para que presenten su tarea. Así que chicos, que les vaya muy bien. Espero que hayan entendido esto. Cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios para yo darles la respuesta o retroalimentación a este aprendizaje. Que les vaya muy bien, chicos. Un excelente día.